Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente la carátula de este vídeo, el título que le hemos puesto, os parezca un poquito exagerado y que no os creáis que comer picante alargue la vida de las personas. Pues no es así, no es nada exagerado. En este vídeo vamos a hablar, en primer lugar, de los trabajos y estudios científicos que demuestran claramente cómo la comida picante alarga la vida de las personas y además de manera muy significativa. Y en segundo lugar, los beneficios que tiene el comer picante que harán que podamos vivir más tiempo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Lo cierto es que hay muchos estudios que demuestran que tanto la capsaicina como otras sustancias presentes en los alimentos picantes alargan la vida de las personas. En concreto, aquí en la descripción del vídeo os dejo un estudio publicado en el British Medical Journal. Es un estudio grandísimo, se ha hecho con 490.000 personas. No estamos hablando de un grupo pequeño de 4 amigos que prueban y a ver quién luego vive un poquito más. No, se ha cogido una población de casi 500.000 de personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 79 años. No penséis que se ha cogido solamente a gente muy joven, no, el abanico de edades es muy amplio, de manera que el factor edad no influya en los resultados que os presento en este estudio. ¿Y cuál es la principal conclusión? Pues se ha visto que las personas que de manera habitual, de 6 a 7 días a la semana, es decir, que prácticamente todos los días en una mayor o menor medida comían alimentos picantes, resulta que tenían un 14% menos de probabilidades de morir casi que por cualquier causa. No es que hubiese una causa que predominase sobre otra, sino que en general la mortalidad de este grupo de personas era un 14% inferior a aquel grupo que o bien no tomaban ningún tipo de comida picante o solamente comían alimentos picantes un día a la semana. Pero no os penséis que hay un estudio aislado. Aquí abajo también os coloco un estudio publicado recientemente en la revista Journal of American College of Cardiology, donde se demuestra que las personas que de forma habitual, prácticamente de forma diaria, comían alimentos picantes, en este grupo ya no se ha incluido a las 490.000 personas, sino que se ha hecho un estudio poblacional sobre 23.000 personas, que tampoco es ninguna tontería, pues se observó que en este grupo de personas que comían este tipo de alimentación picante, el riesgo de padecer un infarto de miocardio era hasta un 40% inferior a las personas que no tenían costumbre de comer picante o lo comían de forma esporádica un día a la semana o un día cada 15 días. De manera que claramente se ve que la comida picante, es cierto que tiene también contraindicaciones que si queréis analizaremos en otros vídeos, pero hay un claro beneficio en el sentido de que tiene la capacidad de reducir la mortalidad, de que ciertas causas que provocan el ubicuitario de personas pues no se den con tanta frecuencia. Y os preguntaréis, ¿y esto a qué es debido? ¿Qué beneficios tiene la comida picante? Pues son básicamente, o los hemos resumido, en 5 grandes tipos de beneficios. En primer lugar, el comer alimentos picantes, alimentos con altos niveles de capsaicina, hace que este principio activo, pues por decirlo de una manera que me entienda todo el mundo, los vasos sanguíneos sean más flexibles, que no haya tanta presión arterial dentro de los mismos y de forma indirecta también nos ayudan a reducir los niveles de colesterol. Por tanto, primer gran efecto que tiene la comida picante es la de tener un corazón mucho más fuerte y sano. También se ha demostrado que los alimentos picantes ricos en capsaicina nos ayudan a perder peso, básicamente porque la capsaicina, el picante, presente sobre todo en alimentos como el chile, pues reduce significativamente la sensación de hambre. Esto, como os podéis imaginar, es de especial interés en las dietas muy hipocalóricas. Una dieta hipocalórica
que incluya periódicamente alimentos picantes, va a ser una dieta mucho más fácil de llevar por la persona que la esté practicando. Además, los alimentos picantes nos ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, básicamente porque la capsaicina tiene un efecto sobre la actividad y los niveles de insulina en sangre. Por lo tanto, al favorecer su acción, nos ayuda a reducir de forma indirecta, si queréis, los niveles de azúcar que podamos tener en sangre. También se ha observado que la capsaicina presente en el picante es una sustancia que nos reduce el riesgo de padecer cáncer. Este efecto no se ha observado de forma natural, se ha visto en estudios de laboratorio, pero todo hace pensar que si en células de laboratorio se observa este efecto de la capsaicina de reducir la proliferación y el crecimiento de células cancerosas, pues es de entender que de manera u otra este mismo efecto se dé también de forma natural en nuestro organismo. Y como último gran tipo de beneficios que tienen los alimentos picantes, tenemos que el comer alimentos ricos en capsaicina, alimentos picantes, va a mejorar nuestra digestión. Cuidado, esto hay que hacer una puntualización, comerlos de forma normal, no en exceso. Si comes alimentos muy picantes de forma muy rutinaria, todos los días y a todas horas, lógicamente puede dañarte la mucosa gástrica, pero es falso que por comer cantidades moderadas de picante, de ingerir capsaicina, tengamos un incremento del riesgo de padecer alguna úlcera. Y siempre se ha dicho que una buena digestión es la base de no tener en tanta frecuencia o con tanta incidencia enfermedades gastrointestinales que, quieras que no, nos acortan un poco la vida. Pues nada más, esto es lo que os tenía que comentar en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.